El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 6:52. Reitero el menú de entrevistas para el día de hoy. Ya mismo Ramiro Aguilar Torres, hablaremos sobre la coyuntura política, económica. Estaremos también estableciendo un contacto telefónico con Perú. Dialogaremos con el doctor Arístides Barahorna, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad San Martín de Porres, sobre la situación de violencia de género en medio de la pandemia. Hablaremos con los alcaldes de los cantones Cayambe y Rumiñahui, pertenecientes a la provincia de Pichincha, sobre la emergencia, y empecemos hablando sobre la misma emergencia con el señor prefecto de la provincia de Azuay, Yacu Pérez Guartambel, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Prefecto, bienvenido, buenos días. Fabricio Vela le saluda. ¿Cómo le va? Qué gusto, un placer poderle saludar a usted y a través de usted a la digna audiencia de Radio Majestad. ¿Cómo están las cosas en su provincia, en la provincia de Azuay, con el manejo de la pandemia por el COVID-19? No ha sido fácil, más cuando el gobierno nacional nos adeuda las transferencias de los meses de febrero, marzo, y estamos a punto de finalizar abril y no se nos hacen las transferencias. Sin embargo, en los frutos de los ahorros que habíamos realizado, estamos ya invirtiendo cerca de $2 millones en la adquisición de 10,000 pruebas PCRs, no pruebas rápidas, pruebas PCRs para diagnosticar a nuestra población de la Azuay. Igualmente hemos adquirido muchísimos insumos de bioseguridad para médicos, enfermeros, auxiliares. Hemos entregado tanto a hospitales, centros de salud de toda la provincia. Igualmente hemos adquirido 5 ventiladores o respiradores mecánicos para entregárselo al Hospital del IES y al Hospital Vicente Corral Moscoso, que es un hospital regional. Y también hemos distribuido más de 45,000 canastas solidarias para poderles atender a las personas que se quedan en casa, a las personas que perdieron sus trabajos, que viven en el sector informal, a las personas vulnerables. Y este rato estamos reactivando toda la producción en el agro, apostando por la agroecología. Hemos entregado hasta aquí ya cerca de 500,000 de plántulas y semillas kits, y vamos a adquirir un poco más de 2 millones más, porque si la población campesina del agro no produce, los mercados de la ciudad se desabastecen. Es decir, hemos hecho algunas actividades. Igualmente estamos este rato colocando los arcos de desinfección, lo que normalmente eso cuesta $1,700 afuera en el mercado. Nosotros mismos desde la prefectura estamos con $170. Estamos desinfectando las calles, las plazas, y con hipoclorito, que 1 litro en el mercado cuesta $1.10, nosotros estamos produciendo a 4 centavos, es decir, con esto abarata costos. Más o menos, ¿cuánto ha invertido, para no decir ha gastado? Porque yo sí creo que esta es una inversión, señor prefecto. Si las autoridades nacionales, locales destinan recursos para atender la pandemia, eso no es un gasto, termina siendo una inversión. ¿Cuánto ha invertido la prefectura de Pichincha en total con todas esas acciones que usted nos refiere? Coincido con usted. Primero la vida. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Y estamos ya cerquita de los $2 millones. Podemos esperar las obras de cemento, pero no se pueden esperar la prevención, la protección de la salud de nuestros médicos, de nuestro personal, que lo hace alimentación, seguridad, y fundamentalmente nuestro sueño es que no se apague una sola vida, que no se apague una sola luz por el COVID-19, sino poder garantizar la salud de nuestros hermanos que quisiéramos seguir viviendo. La provincia de Azuay, prefecto Yacu Pérez Guartambel, es una de las 6 provincias que figura justamente con el mayor número de casos. Azuay se ubica después de Guayas, en este orden: Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro, y allí viene Azuay. ¿Cómo conceptualiza usted la situación propia con base en el número de cifras oficiales que ha sido generada por las autoridades? ¿Y cómo está asumiendo el azuayo la pandemia o el manejo de la pandemia y el aislamiento social? ¿Se está respetando o también hay una suerte de relajamiento en estas horas? Bueno, se debe básicamente estar colocado entre las provincias con mayor número de infectados. Yo diría fundamentalmente al vínculo histórico, al vínculo geográfico que tenemos, al vínculo comercial, a la cercanía con la provincia del Guayas.
Cuenca y Guayaquil han sido ciudades que apenas nos separan 3 horas y media entre Guayaquil y Cuenca. Y esa cercanía, incluso los cuencanos, los azuayos, los que tenemos que salir o los que tienen que salir al extranjero, necesariamente en vez de salir por Quito se sale por Guayaquil, por esta cercanía. Y ese es, creo yo, lo que hizo que se infecte tan rápidamente el contagio. Y también que muchos azuayos cuencanos emigraron de acá de la sierra a la costa ecuatoriana y ahora muchos están volviendo. Esta es una suerte de esa migración, de ese éxodo con sentido contrario, como ya están escribiendo a nivel mundial. Entre 50 y 100 millones de personas están volviendo en la India, de las capitales, de las metrópolis hacia el campo. Se calcula que en París el 7% de la población parisense está volviendo a los campos. Entonces, esto más o menos atrae el lugar de origen y esto es lo que está pasando con el azuay. Y el comportamiento de nuestra población, yo tengo que reconocer públicamente, ha sido muy mesurada, muy ponderada, muy respetuosa. Uno que otro habrá las excepciones que confirman la regla, pero han sabido escucharnos, han tenido confianza en nuestros pedidos y eso es lo que se ha logrado controlarlo hasta aquí, porque inicialmente estuvo ubicado como la tercera provincia con el mayor número de infectados. Ahora bajó al sexto lugar, ¿no? Efectivamente, que tampoco podemos cantar victoria, reitero, la cercanía nos hace que estemos ahí, pero con estas pruebas que estamos haciendo, con toda la inversión que estamos realizando, sí se ha logrado controlar y ojalá se pueda esa curva exponencial que fue al inicio, se ha logrado controlar. Hay más o menos una proyección, prefecto Yacu Pérez Guartamel, estamos dialogando con el prefecto de la provincia de Azuay, Yacu Pérez, aquí en nuestro espacio a primera hora por Majestad Radio. Digo, ¿hay alguna proyección de cuánto ha perdido el sector productivo, cuánto ha perdido la actividad agrícola en la ruralidad, producto justamente de estas 6 semanas consecutivas de aislamiento social? No tenemos una cifra exacta, pero sí sabemos que son millones de dólares. Primero está parado el aparato productivo, industrial. Recordemos que nosotros como Azuay contribuimos al erario nacional cada año cerca de 700 millones de dólares. 700 millones de dólares no es una cifra despreciable. Segundo, por las remesas que vienen desde el extranjero también es otra cantidad altísima. Recordemos que son casi 3.000 millones de dólares por concepto de remesas. Y esto, no menos del 70% se origina en el Azuay, en el Austro, fundamentalmente Azuay, luego Cañar y luego continúan con el resto. Entonces, está paralizado. Igualmente la producción, aunque en el campo este rato está más o menos se hace una producción regular, pero lo que está faltando es ahí semillas, insumos, y esto es lo que la prefectura está llenando ese vacío, intentando, porque no tenemos suficientes recursos, pero estamos ahí tratando de apoyar. Aquí es un llamado al gobierno nacional. El gobierno nacional es responsable de temas de agricultura, ganadería, de producción, responsable del tema de la salud, del IES, y nosotros no tenemos pruebas PCRs. Usted recuerde que el fracaso de Francia, España, Italia es por falta de diagnosticar a la población. En cambio, el éxito de Singapur, de Hong Kong, de Corea del Sur, allá se realizan 20.000 pruebas diarios de pruebas PCRs, no pruebas rápidas. Fue la masificación de las pruebas, cosa que no hemos logrado acá en el Ecuador tampoco. Efectivamente, y eso es justamente la pandemia se ensañó en Guayaquil, porque no se realizaron pruebas PCRs, porque estaban completamente sin equipamiento, sin respirador, es decir, les cogió totalmente desprevenido y bueno, el modelo exitoso se cayó como castillo de naipes. Eso es un tema ya político, económico, pero en este tema se ensañó porque justamente el gobierno nacional no estuvo a la altura de poder responder de manera satisfactoria a esta pandemia. ¿Usted es crítico justamente del manejo desde el Ejecutivo de la crisis sanitaria por el COVID-19, prefecto Yacu Pérez? Soy crítico no en el sentido de polemizar, porque muchos temas yo creo que este momento no es el momento de entrar en una visceralidad político-electoral y peor criticar por criticar, pero sí a mí me preocupa algunos temas, por ejemplo, en unas crisis económicas, una emergencia sanitaria que lleva a una emergencia económica,
habérselo cancelado 325 millones de dólares por servicios de deuda externa el 20 de marzo, es cuestionable, es indolente, porque en cambio los médicos sin mascarillas, los médicos sin guantes, sin trajes quirúrgicos, eso les llevó a estar ellos en primera línea, en la línea de fuego, y ser contagiados. Hay muchísimos médicos, incluso fallecidos en Guayaquil, que se contagiaron precisamente por falta de insumos de bioseguridad. Igualmente la población no tener estas pruebas PCR que debían haberse hecho en el Ecuador, no menos de unos 2 millones de pruebas PCR, de decir quédense en casa, sí, pero en casa no pueden quedarse con hambre, sin alimentos, desprovistos de comida. Entonces sí me parece que el manejo no fue lo más riguroso, incluso en las cifras no se compadecen la realidad con las estadísticas, con los números, y ahí creo que el gobierno actuó de manera no más eficiente, y ahora mismo actúa muy tardíamente. Recién, tanto insistir, nosotros habíamos dicho, bájese el sueldo a la mitad a todos los ministros, presidentes, recién lo hizo, nosotros lo hicimos desde el primer día de nuestras funciones. Igualmente, no encuentro un solo ministro que haya donado partes, por lo menos, de su sueldo. Nosotros lo dimos 2 meses de nuestro sueldo, pero además es importante que, por ejemplo, se pueda gravar con impuestos a quienes fueron beneficiarios con la condonación de esa deuda, más bien más que la deuda, a los empresarios morosos que se beneficiaron con la condonación de 4.000 millones de dólares. Igual no se hace debería implementarse de manera urgente la repatriación de los recursos que muchos empresarios tienen en el extranjero. O sea, es inaudito que haya plata en el extranjero y no haya dinero aquí en el Ecuador. En ese sentido, ¿cómo ve usted, ya que nos invita justamente a hablar de aquello, cómo ve usted los 2 proyectos económicos urgentes que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional? Bueno, los 2 proyectos algo tienen de bueno, pero tienen que pulir, tienen que mejorar. Por ejemplo, hacer que los trabajadores que ganen $500 ya tengan que contribuir no me parece correcto, porque nadie puede vivir con $500. La canasta básica es de $800. Nuestra propuesta podría ser que paguen aquellas personas que ganan más de 3 salarios básicos, es decir, de $1.200. Y en realidad no se va a recuperar mayormente de los trabajadores, porque lo que van a contribuir es poquito. Además, los trabajadores, las personas, la clase media que va a ser la golpeada, y la clase baja ya ha participado históricamente, ha contribuido. Quienes no están pagando absolutamente nada en esta crisis es la banca y las 270 más grandes empresas del país. La banca, el Banco del Pichincha dice que ha entregado ya $3 millones y el Banco de Guayaquil $2 millones. Pero, oh sorpresa, es anticipo al pago del impuesto a la renta. ¿Qué apoyo están dando? Y son ellos, por ejemplo, los 5 bancos más grandes del país: Banco El Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, Internacional y Diners Club, en los últimos 5 años han obtenido ingresos superiores a $10.000 millones. Y no estamos diciendo nacionalice, no estamos diciendo expropiese, nada de eso. Simplemente que así como ellos han tenido grandes ingresos, bien por ellos, pero ahora que contribuyan, y no por solidaridad con los ecuatorianos, sino por responsabilidad social. Déjeme preguntarle otra cosa adicional, porque usted fue crítico de los hechos ocurridos en octubre. En estas horas, con la baja del precio del petróleo y la crisis económica provocada además por la emergencia sanitaria, ya hay declaraciones, hay señales, hay mensajes por parte de ciertas autoridades, entre ellas el propio ministro de Energía, René Ortiz, en el sentido de que este sería el mejor momento para tomar una decisión sobre los subsidios a los combustibles. ¿Cómo ve usted estos anuncios, aunque todavía no se han concretado, pero cómo los ve? Es un anuncio que no va mayormente a aportar. Serían $700 millones que se conseguirían en la eliminación de los combustibles. Pero si nosotros recuperamos esos dineros que se condonaron, no 700 millones, sino 4.500 millones de dólares a los evasores. Nosotros, el gobierno nacional condonó 200 millones de dólares a la empresa Claro. Las 2 empresas, Claro y Movistar, en los últimos 5 años han obtenido ingresos superiores a 10.000 millones de dólares. Las 8 empresas o cadenas de alimentos, como son, ahí tenemos a Supermax y mi comisaría, la favorita, tienen ingresos superiores a 15.000 millones de dólares. Ellos podrían muy bien asumir esta crisis. El tema del petróleo deberíamos pasar incluso ya ir pensando en la etapa post-extractivista. Recordemos, un expresidente de Venezuela dijo: el petróleo es el excremento del diablo, precisamente porque nos vuelve dependientes completamente
de la explotación petrolera. Pero mire usted Y que ahorita- ahora se habla en cambio de que ese es el momento en cambio de potencial actividad minera, justamente por el tema del petróleo. Ahí va mi reflexión. Este rato, ¿qué requerimos? ¿Oro, cobre, molibdeno, plata, minerales o requerimos alimentos? Lo que realmente nos va a salvar de la crisis, lo que es una inversión sustentable, lo que hay futuro en el país es el agro, la agroecología y los bienes y servicios y manufacturas. No es la minería es un espejismo, como siempre le hemos dicho, y en el mundo entero se ha demostrado que no alcanza ni el 2% del Producto Interno Bruto el tema de la minería, del extractivismo. Y eso es lo que nos está llevando a estos momentos, cuando nos volvemos completamente dependientes de una exportación. Cae el petróleo y nos arruinamos todos. En ese sentido, y con esto cierro, prefecto, esta entrevista, en ese sentido, ¿usted no ve posibilidades, o al menos, si es que esto ocurre, usted va a mantener su postura crítica de oposición a que se, de alguna manera, mire con mayor fuerza la actividad minera por encima de la petrolera? Jamás. Eso es irrenunciable. Irrenunciable la defensa de la naturaleza, la defensa del agua, la defensa de la biodiversidad. Aunque eso signifique menos recursos para el Estado ecuatoriano, porque eso es lo que se nos ha dicho, que digamos el futuro está en la minería, que no podemos estar sentados o ser pobres encima de un saco de oro, más o menos esa frase se ha utilizado en los últimos tiempos. Eso lo decía el sentenciado y prófugo de la justicia, pero en realidad la apuesta no es la minería, la apuesta es el agro, es la agroecología. Y además, si queremos recursos frescos, incluso nuestra propuesta es, ¿por qué no se levanta el sigilio para saber quiénes son los tenedores de los bonos de la deuda externa que en estos momentos de crisis, de pandemia, obtuvieron ganancias de $300 millones? Los tenedores de los bonos de la deuda externa. El rato que se levante ese sigilio, vamos a saber, y doy firmado, que entre los tenedores de la deuda, de los bonos o papeles de la deuda externa, aparecerán muchos de los que fueron sentenciados hace pocas semanas por la Corte Nacional de Justicia. El pueblo del Ecuador pide a gritos saber quiénes son los tenedores, quiénes hacen negocio con la pobreza, la indigencia, la crisis que vive nuestro país. Perfecto, gracias por el tiempo, esperamos nuevamente en el futuro inmediato tener un nuevo contacto con usted para seguir hablando de los temas, lo vamos a hacer de hecho, de los temas de su provincia y también de los temas de la política y de la economía. Muchas gracias, prefecto, buenos días. Siempre a las órdenes y despertar mucha fe y esperanza. La pandemia no nos derrotará, ganará la vida. Un lindo día a ustedes. Igualmente para usted. Yacu Pérez Guartambel, prefecto de la provincia de Azuay, aquí en A Primera Hora.